A lo largo de nuestra existencia, hemos escuchado con frecuencia que Romita no tiene historia, que la historia nacional nos pasó rozando, o que la historia no se ocupó de nosotros. Tales aseveraciones carecen de fundamento. Más correcto sería decir que somos los mismos romitenses quienes no nos hemos ocupado de nuestra historia. En otras palabras, hemos carecido de historiadores que se ocupen de lo nuestro. Se debe investigar y escribir la microhistoria, dado que en esta se halla la savia nutricia, el tejido celular de la macrohistoria nacional. En estos temas que expondremos, se podrán apreciar que en nuestro pasado hay mucha tela de donde cortar, que Romita sí está inmersa en la historia de México. Entonces, empezaremos por lo más lejano en el tiempo. Remontémonos al año 1995. En el lugar donde se levantaría la Casa de la Cultura, se realizaba el descubrimiento de una cultura antiquísima. Asomaban los vestigios de un pueblo civilizado, aunque sepultado por el polvo de tiempos muy viejos. 25 siglos habían enmudecido los restos de aquella admirable cultura. Los romitenses fuimos cobrando conciencia. Vivíamos en territorio de la cultura chupícuara. Llegaron antes que nosotros. Habían labrado este mismo suelo, habían contemplado estas mismas estrellas. Fue en el periodo que los entendidos llaman preclásico. Aquellos hombres, esforzados, eran los habitantes del cielo azul. Roto el velo del silencio, estaban ahí para hablarnos de su grandeza. Las máquinas excavadoras dejaban al descubierto enseres domésticos y vasijas. Con sumo cuidado, fueron desenterrando más objetos, ollas, sonajas, metates, molcajetes, y la sorpresa mayor, fueron apareciendo las tumbas o entierros. De esta forma, se abrían las puertas de un profundo misterio. Era también un signo promisorio para nuestra cultura. Nuestros remotos ancestros fueron dueños del claro talento. Vivían en casas construidas con cimientos de piedra y adobe. Su cultura sedentaria les permitió desarrollar la agricultura, con nuevas técnicas agrícolas, tales como el sistema de terrazas, de las cuales obtenían abundantes cosechas de maíz, frijol, calabaza y chile, y tenían excedentes. El tiempo ganado lo dedicaron a la fabricación de cerámica de excelente manufactura. Se cuenta entre las más bellas de las culturas mesoamericanas. Su alfarería, de sorprendente cuidado en su elaboración, implica la utilización de técnicas depuradas muy sobresalientes. Utilizaban pinturas de colores, preferentemente café oscuro, rojo, crema, negro y marfil. En sus vasijas se contemplan los trazos geométricos de terso colorido. Tan grande es el misterio de su llegada a estas tierras como el de su desaparición, de las cuales nos hacemos las preguntas. ¿Entraron en decadencia? ¿A dónde partirían? Su zona de influencia abarcó todo el centro del país, desde Zacatecas hasta Ecatepec.
De esta forma, ellos, los que rendían culto a sus muertos, los sepultaban y les depositaban vasijas como ofrendas. De esta forma, apagaron sus lloros para siempre, partieron con el viento del olvido, y solo nos dejaron el testimonio de su grandeza. El primer propietario fue don Juan de Jasso, el Viejo o el Grande, el primer propietario de este vasto latifundio del Bajío, donde con el tiempo se localizó la hacienda de La Laja. Habían pasado apenas unos 20 años desde la conquista de México, cuando los excombatientes españoles solicitaron al virrey les fueran mercedadas tierras para destinarlas a estancias de ganado. Don Juan de Jasso conoció esta región, allá por los años de 1541 y 1545. Ya en la época colonial, en el reparto de territorios a los conquistadores, el virrey don Luis de Velasco, como ya dijimos, concedió merced de 2 sitios de estancia de ganado mayor a don Juan de Jasso Viejo. Al finalizar el siglo XVII, La Laja ya era propiedad de don Esteban Fernández, quien ordena establecer una capellanía en este lugar. Como hemos dicho antes, en el siglo XVII, aunque sin precisar una fecha, se fue formando una congregación enclavada en la antigua hacienda de La Laja. Ya en el siglo XIX, su propietario principal era don Pascual Peñaranda. En la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, oficiaba un vicario enviado de Silao. Tiempo después, llegó fray Manuel M. Almorrosta. Muy activo y de amplia visión era este clérigo. Llevó a cabo la restauración de la capilla. Mediante la celebración de fiestas religiosas, promovió el comercio y el aumento del vecindario. ¿De dónde surgió el nombre de Romita? Es aquí donde caemos en un hondo misterio. Se desconoce el origen del voquible y cuándo se empezó a utilizar. Al respecto, han circulado varias versiones. Al parecer, en aquellos lejanos días existía una casona con portal, en la calle Real, y lo que sería mucho después, el portal o campo. De este portal se dice también que aquí se realizaron las honras fúnebres de don José María Liceaga, a cuya sombra unas mujeres cocinaban apetitosos almuerzos para los arrieros. Analizamos la versión del arquitecto Rogelio Oliva, quien sostiene que los fundadores sabían de historia universal, sobre todo la de Roma. El núcleo poblacional se empezó a desarrollar en los solares fraccionados, bajo un diseño urbano preconcebido, con sus calles rectas y sus manzanas distribuidas en cuarteles. Hombres cultos adoptaron un plano similar al modelo de los militares romanos que los urbanistas han denominado como clásico. Analizando el plano del asentamiento romano de Tinbat en Argelia, se observa la similitud con el plano de Romita, como un tablado de ajedrez, la distribución de los lugares públicos y los destinados para el conglomerado social. Desde luego, es admisible que el vocablo romita
sea un diminutivo de Roma, sede universal de la Iglesia Católica. Pero no existe documento, o al menos no lo hemos conocido, ni existe tradición oral que haga referencia a que fue ese y no otro, el deseo de los insignes fundadores. El nombre de Romita ya existía, incluso antes de la llegada del fraile Almorrosta. Se le llamaba así el núcleo urbano que rodeaba el casco de la hacienda de La Laja. El decreto de fundación del pueblo, en el año 1832, solo consagró lo que la gente ya había bautizado.